En el mundo de la información, nunca fue tan oportuno estar bien informado, pero con información fiable y de calidad, con opiniones objetivas y especializadas. En educación, ciencia y tecnología, nos especializamos. Bienvenidos a la red científica Gutix Channel, con los profesores Facundo Gutiérrez y Camila Miele, solo por FM Quilmes 106.5 y sus canales de streaming. Continuamos con la red científica y bueno, vamos adentrando en el último tema del día, del mes y del año. ¿Sí? Bien, estuvimos escuchando Domino Dancing de The Pet Shop Boys. Sí, temazo. Bueno, vamos a ver entonces una placa para ver cómo va a ser el año que viene, cómo van a ser estas modificaciones que están planificadas para la provincia de Buenos Aires, ¿no? Para lo que tiene que ver a la escuela secundaria. Claro, ¿Sí? o el cambio del régimen académico, que el lunes, al menos en Región 4, tuvimos la jornada docente y pasó de todo, ¿no? Bueno, en la que fui yo al menos no pasó nada. ¿No? Se No explicaron- hubo críticas, enojos, ¿no? No, somos más Qué tranquilos. raro. No, pero no entre nosotros, sino contra el sistema. Por supuesto contra que el nos sistema, quejamos sí, un montón, desde siempre, entre todos. siempre. Y sí. Más que nada por la falta de información, ¿no? O que está todo muy sacado de la galera y sin pensarlo. Bueno, ahí tenemos la plaquita con alguna de las modificaciones. Fíjate vos que, bueno, ahí tenemos el segundo cuatrimestre, ¿sí? El primer cuatrimestre nos gustaría ver primero, La otra imagen. la otra imagen. Bueno, Bueno, para la gente que no tiene adolescentes cerca, en edad escolar, siento que no deben entender nada, qué es TEA, qué es RITE, qué es intensificar. Bueno, son todas palabritas nuevas, eufemismos que surgieron a partir de la pandemia y de la modificación pasamos de los trimestres a los cuatrimestres. Entonces yo siento que hay mucha gente que quizás no tiene idea de esto, no sabe que no existen las mesas de examen como antes. Pero bueno, atravesamos un cambio enorme después de la pandemia y ahora tenemos un cambio de lo que se llama el régimen académico. Ahí estamos viendo en pantalla una imagen ilustrativa del primer cuatrimestre. ¿cómo sería, no? Vos fíjate que arranca con un periodo de inicio, integración e intensificación de la enseñanza y el estudio, ¿sí? En marzo. Sí, hay algo clave que todavía no mencionamos, que es la cuestión de que en provincia de Buenos Aires los estudiantes de la escuela secundaria ya no van a repetir. En el sentido pleno de la palabra, ¿no? Claro. En sentido O sea, pleno de la van a palabra. ir avanzando con muchas materias en el medio. Ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces, arranca en marzo con un periodo de inicio, ¿sí? Podemos decir de nivelación, ¿sí? Y después, en abril, se hace la primera valoración preliminar, que es ese famoso TEA, TEP Y TED, que es sin nota numérica. Sin nota numérica, que básicamente dice va bien, va más o menos. Claro, El TED. o mal. Y TED es totalmente desconectado Claro, del que sistema. significa discontinuo. ¿Sí? Sí. Discontinuo. Después, ese es el primer alerta que tienen que tener los padres, ¿no? Porque después vienen al fin del cuatrimestre y se enteran de que el pibe no estaba desaprobado, ¿no? Claro, ahora tenemos como diferentes preinformes en Claro. el medio o valoración preliminar para tener una idea de cómo está el recorrido académico de cada estudiante. Después viene mayo, junio y llega el famoso RITE, que es el boletín, digamos. Sí, ¿Eh? que tanta acá sigla tampoco para- va a tener nota. La calificación numérica va a quedar solo para el final. Ojo, muchos colegios te hacen poner calificación numérica. Sí, pero en tu planilla, no para los alumnos. Ah, está bien. Bueno, después vienen las vacaciones de julio. Ve que hay un periodo de profundización e intensificación en julio, ¿no? Sí. Y después viene el fin del cuatrimestre, o sea, en junio se corta. Y después viene un periodo que es el pre-vacacional, Claro. donde supuestamente hay una intensificación de la enseñanza y Claro, del estudio. vamos a repasar. Dijimos que los estudiantes no van a repetir de la manera en la que se hizo tradicionalmente, sino que, por ejemplo, un estudiante está ahora en cuarto año, desaprueba 3 materias, ya pasa automáticamente al siguiente año. Pero sí va a tener que intensificar esas 3 materias durante el año siguiente. Pero todos los días no. Va a haber ciertas etapas, ciertos periodos, como vimos ahí
en julio, donde va a tener que acercarse a esa materia e ir recuperando contenidos, ¿sí? Van a ser diferentes etapas. Después hay otros casos cuando un alumno tenga más de 4 materias pendientes, va a tener que recursar una de esas. Y cada escuela tiene como un equipo de definición de trayectorias y va a decir, bueno, este estudiante de las 5 materias va a recursar, ¿sí? Acá sí hablamos de recursar, matemática. Bueno, entonces durante todo ese año tiene que cursar matemática del año anterior. Ahí está, entonces se va a juntar el ganado 2025 con el 2024. Claro, se va a juntar, va a estar complicado. Y todos los previos que hasta ahora no aprueben en su previa lo van a arrastrar como, ¿no? Como recursante. Claro, porque se va a, ya desde ahora ya se está eliminando un poco la mesa de examen, queda para gente que terminó en general antes de la pandemia. Los que tienen, la mayoría que les quedó previa es de esa época. Mamá. Bueno. Qué problema, pero... Después, bueno, viene la finalización del cuatrimestre y viene el tan ansiado receso invernal, ¿no? Que ahí seguramente nos iremos a Cancún o algún lugar. Como siempre, ¿no? Donde haya calor, casi digo haya. No, que me muero. Acá en vivo y en directo sufro un colapso. No, por favor. Pasamos al segundo cuatrimestre, ¿no? Bueno, entonces, una vez que venimos todos bronceados, ¿no? Recuperamos un poquito, nos sacamos un poquito. Mira, yo estas vacaciones de invierno me pude ir al glaciar y me encantó, así que bueno, me iría de nuevo. Dichosa, con el hielo. Dichosa, ¿no? Bueno, y entonces pasamos al segundo cuatrimestre y bueno, también arranca con un periodo de inicio de integración, ¿no? Va a haber mucho periodo de intensificación. Sí, y porque es como que nos tenemos que dividir en 3. Vamos a tener los alumnos de ese año, los recursantes y los que tienen que intensificar. Y mientras hacemos todo este trabajo, bueno, tenemos que ir organizando, tenemos que ir organizándonos. El chico que recursa va a recursar todo el año, el que intensifica va a tener ciertas etapas, y mientras uno hace todo esto tiene que profundizar con los estudiantes de ese año. Es un lío. Y sí. Esto evidentemente lo diseñó alguien que no es docente, que tiene mucho desconocimiento de la realidad de las aulas. Claro, le hizo atrás un escritorio y quedó como lindo. Siempre. Quedó lindo y todo lo demás lo aplaudieron, ¿no? Sí, igual la verdad que ¿quién aplaude esto? Y no, pero políticamente se aplaude. Y cuando yo lo vi, cuando lo presentaron, todos aplaudían. Mira, al menos los docentes que yo conozco están docentes en desacuerdo. Docentes no. Claro, no. es que la gente desde afuera uno opina, ay sí, ay qué bien, bueno, está bien, una innovación, y esto de innovador no tiene nada. Ojo, que yo soy de la idea de que a lo nuevo no hay que tenerle miedo. No es que no me gusta por ser nuevo, no me gusta porque siento que es una pérdida de calidad educativa tremenda. Y sí, porque acá te tenés que partir en 3, no quedan claras muchas cosas. Y aparte a muchos chicos les va a pasar que no van a saber qué hacer. Viste que ya en estos periodos de intensificación les pasa como, bueno, ¿cuándo me tomas la mesa de examen? Y es como, no, todavía no hay mesa de examen, vos tenés que recuperar. O sea, como que les cuesta. Los chicos quieren venir un día y rendir todo. No quieren estas etapas. Sí. O sea, la mayoría hace eso. Aparece el último día y dice, ay, ¿me tomás todo? Claro. El tema es si lo saben y lo comprendieron, bárbaro, pero es raro que todo puedas darlo en 2 horas, todo un año en 2 horas. Sí. Es medio raro, ¿no? ¿Qué te iba a comentar? Bueno, ahí estamos viendo del segundo cuatrimestre las fechas. Sí. En agosto tenemos otro periodo de profundización e intensificación de la enseñanza. Y hay una reunión del equipo y algo muy feo, tengo que decirlo, de este equipo es que no va a estar remunerado, ¿sí? Ajá. Este equipo de definición de trayectorias va a tener que revisar caso por caso cada chico que tiene que recursar, que tiene que intensificar y hacer todo un seguimiento gratis. ¿Sí? Son docentes de la misma escuela, pueden ser equipo directivo, preceptores o profesores. ¿Pero quién elige eso? Eso lo elige cada escuela. Pero no es un cargo, digamos, no es remunerado. ¿Y en qué momento lo haces si no es remunerado? ¿Qué, como los bomberos voluntarios? Claro, ahí por ejemplo va a haber una reunión en agosto y supongo que al principio de año también va a haber alguna más en el medio, alguna otra jornada,
porque en febrero este equipo es el que va a definir qué materias tiene que recursar cada uno, cuáles tiene que intensificar. Es un lío. Pero por ejemplo, si yo soy del equipo, ¿no? Del Sí. ETE se llama. Sí, basta de siglas. ATR, RITE, TEA, Este. basta. Pongamos nombres concretos, por favor. Bueno, este equipo, suponete que me convocan a mí, ¿no? ¿Cuándo voy yo? Cuando estoy dando clase, en mi horario de clase voy. Es lo que corresponde, ¿no? Si sos parte del equipo, decís Sí. vos. Y no sé cómo van a hacer con el Porque tema yo no de voy los a ir horarios. fuera de mi horario. Encima no es remunerado y tengo que ir No es fuera de mi horario. remunerado y vas a tener reuniones. Pero bueno, ¿cómo van a coincidir todos? Porque son profesores, que los profesores la mayoría trabajamos en varias escuelas, en diferentes turnos. Bueno, ¿cómo se va a lograr que se reúnan esas personas del equipo? Esto me huele a desastre, ¿no? Pero bueno, a lo sumo, ¿sabes lo que hacen? Como dijeron en un colegio, no, nos juntamos los directivos y vemos. ¿Viste? No, que igual no es culpa de los directivos, es el sistema. Los es el directivos sistema. también hacen lo que pueden, porque ellos tampoco lo van a cobrar. Ellos van a estar Claro. dentro de este equipo y tampoco va a estar remunerado para nadie, ni para el preceptor, ni para el profe, ni para el director, para nadie, básicamente. Es un sistema de recarga y evidentemente... Y los profes lo mismo, vamos a tener todo este combo por el mismo valor. ¿Y es verdad que vamos a tener que cargar los boletines nosotros, los digitales? Sí, eso es lo que se espera. Claro, ¿viste? Entonces, cada vez se usa menos la comunicación en papel, el cuaderno de comunicaciones en algunas escuelas ya no hay. Bueno, ahí es complicado porque los padres a veces o no tienen acceso o se olvidan o no tienen memoria en el celular, bueno, un montón de cuestiones sí, que sí, con sí. el cuaderno se solucionaba. Claro. O sea que se está haciendo un sistema más pesado burocráticamente. Sí, así que mira, quería repasar. Sí. Tenemos ese periodo en junio, en agosto, Sí. en diciembre, pero está como 3 veces en diciembre. Claro, ¿Qué pasó? sí. 3 veces Esto en es diciembre. oficial, ¿eh? Esta Ah, placa 2 es veces oficial. en diciembre y una en febrero. Claro, esto es como para darle un cierre, digamos, ¿viste? Sí, no, pero la verdad que no tiene sentido eso. En Es como diciembre para 2 darle- veces. Claro, pero es como para darle un Pero si cierre en a la la- materia, ¿entendés? A ver si el pibe puede aprobar. En caso de que no aprueba, pasa una segunda Y después en intensificación febrero lo y mismo. después pasa una tercera intensificación. Pero ya tuvo otras en el medio. Claro, ya tuvo ya Son, la cuarta intensificación que pasa por... Sí, Yo creo que no, la no, prueba final va a ser, yo- le das un helado y a ver, si se lo pega en la frente, no aprueba. ¿Entendés? No, ni eso, ¿eh? Más fácil todavía. Si sabe decir su nombre, ni siquiera escribirlo. Si sabe decir su nombre, ya está. Muy burocrático y No, muy, pero la verdad que este, es... lo más probable, como se habla en el off the record, es de que todo esto se simplifique, no sea tan así, ¿viste? Porque se tiene que simplificar, porque si no es una locura esto. Sí, es que yo digo, ¿cómo me divido entre el estudiante regular, por así decirlo, de ese año, el que tiene que intensificar y el que tiene que recursar? Es un montón. Bueno, y por ejemplo, hay Y aparte, ¿cómo se va a llevar a cabo? En algunas escuelas se va a hacer a contraturno, en otras no se claro, puede. sí. Y algunas no tienen espacio. No. Hay una escuela donde los chicos andan buscando sillas por todo. Sí, eso pasa mucho. Sí. ¿Entendés? Porque quizás en el turno mañana son menos y en el turno Claro. tarde tienen que acomodar o al revés también. Tienen que ir sacando sillas, pero bueno. Y la gran pregunta es quién pensó todo esto, ¿no? Ahora nadie se va a hacer cargo. Ahora no sé, fue el Ministerio de Planificación de no sé dónde, que no, Secretaría de Subcultura. Y de cuando no sé vean los cuánto. problemas, supongo que ahí van a Ahora huir, nadie pero no se sé, va a hacer ¿habrá cargo. vuelta atrás? Yo creo que la vuelta atrás sería más, sería más engorrosa. Yo creo que debería haber modificaciones. Vuelta atrás ya me parece que no sé, porque los que tienen que intensificar o cómo Claro, ¿qué va a pasar con esos claro, chicos? ¿qué serían? Sí, ¿Previo sí. entonces? Y no, ¿viste? Ay, qué difícil. Sí, no, va a estar Pero bravo, va No a estar estamos bravo. de acuerdo con esto. Pero bueno, quedará Bueno. en ver en el futuro próximo a ver qué onda. Y es que vamos a ir viendo todo sobre la marcha. Como siempre. Como siempre que llega todo a último momento, ¿viste? Lo que pasa es que la educación es algo muy serio como para tomarlo así, ¿no? Sí, Gente por supuesto. improvisada. Sí, con cambios que no tienen justificación tampoco, Claro. porque no lo hace ningún especialista o principalmente ningún docente en actividad.
Ese es el problema. Mirá, Porque hay gente que quizás, no sé, es licenciada en educación, bárbaro, pero si vos no sos docente, no ejercés, no estás dentro del aula, no sabes, no tenés idea. O sea, puedes tener toda la teoría, pero la teoría no sirve si no tenés la práctica, si no tenés el día a día, no tenés la conexión con la realidad del sistema y de las problemáticas actuales. exacto. Bueno, te mereces un Martín Fierro Gracias. por el tu- reconocimiento ¿A quién que se yo lo dedicas? quería, se lo dedico a mis papás que siempre me confiaron en mí, siempre me apoyaron. ¿Qué va a hacer? Una tiza de oro nos merecemos. La tiza La de verdad oro, que la sí. famosa tiza de oro. Pero bueno, viste, es así, es así. Vos sabés que vos lees el currículum de los tipos que diseñaron esto y tienen un currículum así de largo, magíster de no sé qué. Pero vos tenés que estar enseñando en la uva y en la matera, ¿entendés? Para Claro, entender es que el sistema. a veces tantos títulos, no es que no sirven, pero si no alcanzan. Claro. No alcanza a tener tanto título, posgrado, lo que sea, si vos no tenés una práctica. Claro, claro, así. claro. Tenés que estar tocando. O sea, hay profes que solo tienen, no sé, el profesorado y saben mucho más. Claro. Porque están claro, en el día a día, porque conocen a los estudiantes de hoy. Claro, Eso claro, también, claro, porque claro. quizás hay algún especialista que trabajó hace 20 años y ahora está en esa parte y no es lo mismo que hace Ah, 20 vos venís años. con todos los títulos del mundo y te das cuenta que tus alumnos no saben usar No, un índice, un libro. necesitamos ¿viste? eso, ¿Cómo pues? especialistas pero con práctica, especialista en actividad, ¿sí? No atrás del escritorio. Bueno, estoy Bueno, enojada. hicimos catarsis también, un poquito. Aprendimos de los griegos. Bueno, y vamos a ir ya cerrando el programa del día de hoy. Viste que yo siempre estoy con las recomendaciones literarias. El otro día vos también recomendaste uno. ¿Tenés alguno más para Sí, recomendar cómo no. hoy? Bueno, Sí, recomendámonos sí. uno y ahora seguimos. Pero ¿por qué no querés arrancar vos? No lo digo. Hoy voy a pasar las recomendaciones que me hicieron, ¿sí? El otro día en Instagram yo publiqué la cajita de respuestas y le pedí a mis seguidores que recomendaran algún libro. Y algunas de las respuestas son Las intermitencias de la muerte, El hombre en busca de sentido, El libro de los abrazos, Crónica de una muerte anunciada. Ese está bueno. Sí, ese es un clásico de García Márquez. Después, Todo lo que nunca fuimos, que acá me aclaran que es una novela juvenil. Otro que se llama Tan mal si salimos, este lo recomendó una amiga que es mamá y dice que es ideal para quienes tienen niños a cargo. Y después recomendaron un libro de historia que se llama Historia económica, política y social de la Argentina y el autor es Rapoport. Rapaport. Así que esas son algunas de las ahí tienen para todo el recomendaciones. verano ya está para, Sí, es para bastante, marzo. sí. Esas son algunas de las recomendaciones que nos dejaron mis seguidores. Y ya que te pregunto, ¿por qué yo decía, no sé en qué, yo publiqué en una de las redes qué libro te sacó las ganas por la lectura y todos decían El Cid Campeador. No me digas. ¿Por Cuesta qué? mucho en la secundaria. Quizás por algunas cuestiones del vocabulario. Es un ¿Qué está poco... hablado en...? Ahí está como un poco más adaptado, pero cuesta. Se lee en cuarto año de secundaria lo que se llama la literatura épica, que se lee con otros textos de literatura medieval, como los cantares de gesta, ¿viste? El rey Arturo y ese tipo de textos. Pero sí, cuesta mucho. Literatura de cuarto cuesta. ¿Pero por qué? ¿Qué habla así tipo gallego antiguo, digamos, tipo español? Y sí, hay algunas adaptaciones que están pensadas para secundaria que tienen algunas modificaciones para que sean un poco más entendibles para los estudiantes, pero en general me dicen que les parece una historia aburrida. Ajá. Como que le falta más acción o esas cuestiones. Pero bueno, Martín Fierro también cuesta, por eso lo ideal es leerlo lo que más se pueda en clase. Claro, Pero claro. aparte Martín Fierro tiene un montón de chistes, les digo Claro, yo, o sí, un sí, montón sí. de frases que después pueden usar, como Sí. soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno, Sí, cosas sí, así, sí, hay un sí. montón. Sí, O sí, los sí. chistes de va cayendo gente al baile. Después han estado toda la parte de los consejos, que es como la parte más reflexiva del gaucho. Cuando la parte de los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Y así un montón de partes que está bueno leerlas en clase y comentarlas ¿Y el para mío poder Cid? analizarlas. Cada vez es el Cid campeador. Lo mismo. Sí, Lo sí, mismo. sí. Está. Que es Rodrigo Díaz de Vivar, se llama el personaje. Mirá, y vos sabés que la otra vez estaba hablando de Martín Fierro, la otra vez me enteré la historia de Martín Fierro, o sea, la historia que cuenta el libro, Sí,
que yo nunca, la verdad, yo escuchaba al viejo Vizcacha, ¿viste? Pero son cosas que sueltas. Y él era un soldado que se fue a la frontera y cuando volvió en su China no estaba. Claro, y aparte se hacía como toda una crítica porque a esos que reclutaban no les pagaban lo que Sí, 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 correspondía. sí, sí. Entonces, ese tipo de libros está bueno verlos en contexto y en relación con historia también. Porque es más o menos la época de, sería de Roca, ¿no? Sí, sí, Me sí, más pareció o a mí, menos la época de esas Roca. etapas. Sí, y tiene como dos partes, la ida y la vuelta. Y en la ida es un gaucho, viste, más salvaje, más bruto, violento. Y después está la parte más reflexiva, la parte de Cuando los se da cuenta de que consejos. en realidad fue engañado y que perdió todo. Claro, Hernández lo publicó con varios años de diferencia porque dice que hubo como algunos arreglos en el medio. Sí, porque era un libro político, básicamente. Claro, entonces en el medio como que afloja un poco y bueno, tardó un par de años y publicó la segunda parte. Y ese fue el enemigo político, digamos, entre comillas, de el matadero de... De Esteban Echeverría. Y Sí, El Matadero se publicó años después de la muerte de Echeverría, lo publicó uno de sus amigos. Pero también era polémico, porque recurre a la alegoría para representar lo que pasaba en el contexto de Juan Manuel de Rosas, claro. que en el libro se lo hace llamar el restaurador, y bueno, toda la cuestión de unitarios y federales. También hay una crítica a la Iglesia Católica, que la Iglesia se decía que apoyaba a los federales. Y bueno, tiene mucha ironía, ¿sí? El narrador ahí en El Matadero señala que como qué bueno que el restaurador tiene un permiso especial por parte de la iglesia para comer carne en época de cuaresma, en época de inundaciones, que en los frigoríficos no había carne, y bueno, esto todo irónico. Mirá, 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 o sea, qué forma más elevada, ¿no? De discutir política. Sí, ¿no? Muchas metáforas, Claro. ironías, un montón de recursos literarios. Viste que ahora se recurre al insulto, al desprestigio, al... Claro, no, mira, acá Rosas es el restaurador, Claro, irónicamente. Bueno, y así con muchas cuestiones que la verdad que es el Matadero se lee en sexto y en general sí tiene mejor recepción que el Martín Fierro porque es más corto. Es un claro, cuento y el Martín Fierro es un poema y un claro. poema siempre cuesta más. Y aparte un poema Sí, gauchesco sí, con todas sus del siglo particularidades. XVIII, ¿viste? Mal escrito a propósito, Claro, con sí, faltas de sí, 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 sí. ortografía, con algunos errores de coherencia y Sí, cohesión. sí, 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 sí. Pero también hay muchas adaptaciones pensadas para secundaria y hay editoriales que unifican algunos cantos y ponen, no sé, del canto 30 al 35 y lo hacen un poco más corto. Mirá vos, qué interesante, ¿no? Siempre interesante. Bueno, yo tengo para recomendar este libro, que después voy a publicar la tapa en este Código Stiuso. ¿De qué se trata? Contanos un poco. Inteligencia, la CIDE, la política desde las cloacas y la muerte de Nisman. Polémico. Oh, Hablando de polémica del matadero, ahí tenemos, y bueno, Gerardo tenemos Yan, que está otra pasando un polémica. momento delicado de salud, le mandamos un abrazo, capo, que siempre escribió sobre temas de inteligencia y cómo la CIDE, la Secretaría de Inteligencia de Estado, viene manejando nuestro país desde la oscuridad hace muchos años. Y hay mucha gente nombrada acá en el libro, gente que actualmente lo vemos en televisión, Uh, en radio, y no somos que, nosotros, ¿eh? no, y que son parte de todo este sistema y vos te das cuenta de que en realidad nuestro país no está manejado por un presidente. Eso es lo que nos hacen creer. Claro, sin importar el partido político, siempre Sí, hay un sí, sí, trasfondo. siempre hay un trasfondo y son los que manejan todo, entonces incluso los medios. Sí, Lo que sí. pasa es que Internet se te escapa de las manos, ¿entendés? Pero igual, Sí, es inabarcable pero internet. igual, igual. Quizás la televisión, viste, es más fácil de Sí, manipular sí, o de porque crear ellos monopolios, oligopolios. incluso financian campañas políticas, como hace poco nos enteramos, ¿no? Que Dualde había dicho que sacaban de la CIDE, sacaban plata para hacer propaganda política. Y es una caja negra a la que todo presidente tiene que rendirse. ¿Te acordás que a principio de año le querían dar 100.000 millones de presupuesto y el Senado se lo cortó? Sí, ¿Entendés? O sea, ¿por qué tanto presupuesto? Y si vamos a lo más finito que habla el libro, te das cuenta que en realidad el que maneja todos los hilos de la CIDE es Estados Unidos. Nada se puede hacer sin la autorización de ellos. Y lo dice en varias partes del libro. De hecho, si vamos a la historia,
los golpes militares argentinos y latinoamericanos fueron instruidos, Por Estados planificados y organizados ejecutados por Estados Unidos. Así que es el gran titiritero Claro. de todo esto, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que hay fuerzas oscuras que operan detrás de los gobiernos, ¿no? Y que nosotros nos quedamos con lo que nos dicen los medios, con lo que leemos por ahí, que nos tiran las migajas de información que ellos quieren que vos sepas. Por eso, lo mejor que podés hacer para ser libre de verdad Es leer. leer. Y también eso, leer diferentes perspectivas, ¿no? No quedarse con un Exactamente. solo lado. Exactamente, ¿no? Ser filósofos de la Claro, información. ir a las diferentes fuentes y a partir de ahí sacar las conclusiones. Y está muy bueno eso. ¿Lo tenés en PDF, ese texto? Sí. Buenísimo. Y yo, aparte de las recomendaciones que compartí, que fueron las que hicieron mis seguidores, voy a recomendar un libro de Mariana Enríquez, que es una escritora argentina, que está viva. Eso a veces aclaro eso cuando doy algunos libros con los chicos para que sepan que no sé, que pueden buscarla en Instagram, que es una persona que está ahora, Que existe. que existe, que no está allá en el Cid Campeador, que igual es Claro, anónimo, sí, es un sí. relato anónimo. Así que el libro se llama Las cosas que perdimos en el fuego. Es una antología de cuentos. ¿Qué quiere decir? Que es un libro en el que hay diferentes cuentos que en general predomina lo fantástico, lo extraño, el terror. Es como que hay una mezcla de eso. Uno de los cuentos se llama Pablito clavó un clavito y hace referencia a la figura del petiso orejudo, ¿sí? Que fue un personaje bastante nefasto. turbio de Sí. la historia argentina del siglo XX, que estuvo preso en la cárcel de Ushuaia. Sí. Bueno, y ahí en este cuento hay como una representación de este personaje. Y después hay otro que me gusta mucho, que se llama La casa de Adela, también que es un relato fantástico, que está muy bueno. La escritura de ella es muy descriptiva y a la vez muy llevadera, ¿sí? Que ¿Pero de qué uno se trata? suele enganchar. La casa de Adela se trata de unos niños que son dos hermanos y tienen una vecina llamada Adela y deciden entrar a una casa abandonada. Y ahí se produce todo lo sobrenatural. Ellos tienen como, está situado en el conurbano, en Lanús, y ellos tienen como mucha expectativa por esa casa que les llama tanto la atención. Y bueno, cuando ingresan a esa casa es que sucede lo sobrenatural. ¿Pero sucede posta o es imaginación de los No, chicos no, como es- en Mi planta de naranja Lima? ¿Viste que Claro, que eso es que- más metafórico, como el Principito, eso es todo claro, viste que metafórico. Mi planta de naranja Lima él hablaba con el Sororoca que le decía la planta de naranja Lima, pero en realidad Que era es la la imaginación imaginación de del un chico. niño, claro. No, acá sí porque es literatura fantástica, que acá lo sobrenatural no va a tener explicación, no va a tener lógica. Claro. Entonces, bueno, va a suceder algo que va a marcar para siempre la vida de estos tres niños. ¿Tenés algún número de la cantidad de libros que has leído? Más de 100. Es una... Sí, por tirar un número te digo más de 100. Oh, Yo siempre leí mucho desde chica y en el profesorado, Ni hablar. imagínate, desde Don Quijote, Casa de Muñecas, El Pato Silvestre, La Metamorfosis, ¿Y cuál bueno, es de el todo. mejor libro que leíste? Bueno, Don Quijote me encanta. Ah, Es una obra maestra que creo que todos tendríamos que leer en partes, ¿no? A lo largo quizás de un año, porque es un libro muy extenso, pero es una joyita de sí, la literatura española y de la literatura mundial. digamos. Sí. Y fue muy polémico también en ese momento, y también tiene dos partes y se publicó con varios años de diferencia, y se considera una de las primeras novelas modernas. Tiene mucha parodia, porque para los que no saben, el Quijote se trata de un hombre que se llama Alonso Quijano, que se obsesiona tanto con las novelas de caballería, le encanta leer eso y piensa que él también es un caballero. Y entonces se vuelve loco y emprende diferentes aventuras en compañía de su escudero Sancho Panza, pero la gente se burla de él porque ya no estaban en la Edad Media. Claro. ¿Sí? Entonces dicen como, este está ¿Pero loco. qué tiene que ver los molinos de viento? Y todo En uno de los primeros capítulos él piensa, como está loco y tiene como una gran distorsión de la realidad, piensa que hay unos gigantes y les quiere pegar y quiere atacarlos, y en realidad son molinos de viento, pero él no se da cuenta. Y lo mismo pasa en diferentes situaciones, que él dice, hay esas doncellas, y en realidad son prostitutas que estaban como en un bar. Y así un montón de situaciones, que él tiene como una realidad paralela.
Y él está completamente loco. Y todos lo saben. Y Sancho Panza, que es su amigo, su vecino y su compañero, lo sabe, pero es como que lo acompaña igualmente. Pero su familia está preocupada por él, porque se mete en cada lío. ¿Por Sancho Panza o por el Quijote? Por Don Quijote. Él se mete en cada lío. Yo lo iba a leer, pero ahora ya que me lo contaste no lo leo. No, pero no sabes todo lo que pasa en el medio. Tienen más de, no sé, como 2000 páginas. Debe tener. Es de ¿Y las te acordás lo mejores. que te dije el día que te conocí? Que te dije, ¿cuántos libros leíste vos? Y habíamos hablado de la Biblia también. Sí, eso me ¿Leíste acuerdo. la Biblia alguna vez? Sí. No completa, pero sí. Sí, el libro más traducido y Y distribuido vendido, en la sí. historia, ¿no? Bueno, y el Quijote también es uno de los más De la vendidos. literatura mundial. Y traducidos a diferentes idiomas también. Y es importante a veces hacer referencia a estos libros porque son la esencia del ser La humano cultura, mismo, claro. sí. No, y aparte hay un montón de cosas que salen de ahí, un montón de referencias históricas, referencias a otras obras literarias, a Claro. las fábulas griegas. Bueno, Sí, la verdad sí, que sí, es, tal cual, es tal una cual. joya, es muy completo. Después otro libro que me gusta mucho se llama Niebla, de Miguel Unamuno, que es una novela suena como... Es más compleja, pero es como muy filosófica también, ¿sí? De un personaje que se obsesiona con una chica y tiene como una vida compleja. Augusto se llama el personaje. Qué memoria, che. Y bueno, y así leí, para el profesorado leí muchísimos, y Me en la escuela imagino. yo leía mucho también. O sea, tenía una profe en tercer año que nos daba muchos libros, y Pero variados. ¿Sos de la que encima. leen en papel o podés usar libros electrónicos? En como yo? papel. Ah, En papel, sí o sí. Si no, no me engancho. pero vos sabés que una vez que es un camino de ida, los libros electrónicos, una vez que le enganchás la mano... no. Y eso que a mí me gusta marcar, no sé, fotocopias, apuntes, pero un libro no lo marco, pero ni con lápiz. Sos de la, digamos... Los cuido un montón. Sagrados. Sí, y así que sí, siempre me gusta leer en papel, y siento que leo mucho más rápido en papel. Claro, sí, eso es una... Sí, eso puede ser, ¿eh? Y Puede de por ser. sí yo leo muy rápido. O sea, a mí mi mamá a veces me carga, me muestra algo y yo digo, sí. Leo así, Como muy código de barra, rápido. tac. Sí, escaneo en un segundo. Así que, bueno, realmente vamos cerrando el año. Vamos cerrando el Bueno, agradecemos año, a el todos los que programa. nos acompañaron. Te agradezco, Camila, públicamente, como te lo dije en privado, el haber hecho disponible a esto, que era un reto, algo diferente, ¿no? En tu carrera, digamos, ¿no? Son más de la literatura. Claro, igual yo ya tengo mi formación de licenciada en comunicación, ya tuve Claro. experiencia acá en el Radio Ijuna de Bernal, y me gusta mucho todo lo que es la comunicación. Pero en ciencia y tecnología, Sí, porque la literatura y la comunicación son ciencias también. O sea, uno no tiene que pensar que la ciencia es la química, nada más. Uno Claro. piensa los tubitos de ensayo y listo. Y no, la ciencia es mucho más que eso. Claro, y la claro. tecnología también está muy relacionada con la comunicación. y sí. Así que bueno, como te decía, ¿no? Más que nada agradecerte el haberme acompañado en esto, que yo sí soy nuevo en esto. Yo no quería... Claro, en el vivo, en la experiencia en el vivo, experiencia sos en el vivo, nuevo. y ahora sí. no quiero grabado. Claro, es que se pierde la magia Sí, con lo sí, grabado. sí, es sí. como más. En el vivo más es como que complicado. sos más espontáneo Sí. y te equivocás y Y no pasa está nada. todo bien, ¿entendés? No es que te equivocaste y te crucifican. Pero bueno, son experiencias que van sumando en nuestra vida y bueno, agradecidos a todos y esperemos que cierren bien este año y que arranquen un 2025 con todo. Bueno, gracias a todos por bancarnos. Yo le mando un saludo especial a mis papás y a mis hermanos. Perfecto, yo Y también a todos mando los que nos bancan. un siempre. cariño muy grande a toda mi familia, a mi hija y bueno, y esperemos vernos en el 2025. Así que cerramos con un pequeño videíto sobre los mejores momentos que pasamos durante el año. Que sigan bien, hasta pronto. Me engancha, pero es más lindo cuando me lo cuentan, ¿viste? Ya te como lo pide el Un colegio. audiolibro. Ya te como lo pide el colegio. Para un resumen. Bueno. En Argentina, digamos, ¿no? Y pertenece a la provincia de Buenos Aires. Ahí viene la confusión que incluso hasta muchos argentinos la Es tienen. interesante que sepamos que hay
hay un porcentaje muy alto de suicidio adolescente post pandemia. Entonces, a partir de ahí... Violencia, está naturalizada la violencia, lamentablemente, y así es como ellos se manifiestan en la escuela. Adultos y niños, bien sabemos que en este caso, bueno, este tipo de grasa que nosotros llamamos grasa parda, está más presente en los niños y en los adultos, bueno, entre 60 y 80 miligramos, ¿no? Gracias el jueves, que fue muy emotiva. Les mando un beso enorme, que los quiero mucho. Y sé que van a estar viendo esto en Instagram. Ellos. Dale. Y bueno, y ya saben, todos aquellos que quieran colaborar con esta misión de llevar adelante a aquellos argentinos que son anónimos, pero que hacen un gran trabajo no solo en lo social, sino también en lo pedagógico, en la investigación. Bueno, van a ser bienvenidos ya de cara al 2025, que si Dios quiere vamos a seguir Por una segunda temporada. una segunda temporada, así que el gobierno de Estados Unidos nos lleva a trabajar para la CIA. Claro, si no estamos en el área 51 la próxima, vamos a estar acá. Me quedan mis dudas, me parece que Hay que ir a investigar allá. Claro, o sea, no entiendo qué es lo que haría ahí. Una ciencia que se basa su funcionamiento en artes, en técnicas, en distintas ciencias y demás cosas por el estilo, de las que se nutre para poder llegar a hacer, bueno, hablando en el caso de los fallecimientos, hacer que los cuerpos hablen, por ejemplo, ¿no? O que el lugar del hecho, el lugar del escenario.